Probablemente, como dice acá, probablemente a la presencia de antimicrobianos detectados en la muestra, porque como sabemos, este paciente, como les manifesté, se automedicaba constantemente. Hemocultivo también negativo. El perfil de coagulación, el tiempo de protombina alargado, su INR alterado, a lo cual se hace una conducta terapéutica de comienzo, de inicio, por emergencia y medicina, con cobertura antibiótica, obviamente, reeditación, gastroprotectores, estudio de proteínas y nuevos exámenes. La evolución del día 16, o sea, a los 5 días ya estando hospitalizado este paciente, persisten las molestias en sí. Acá lo llamativo para este día es de que se evidencia un edema simétrico acompañado de dolor en miembros superiores. Básicamente este episodio, digamos, llama la atención dentro de lo que es la evolución que mantenían los mismos signos y síntomas de su ingreso. Además, ya se insiste en lograr evidenciar una masa en flanco izquierdo en sí. Y el paciente, como veíamos al momento, los signos vitales, se encontraba hemodinámicamente estable, ¿no? O sea, acá había una mejora leve de lo que es, una mejora de lo que es, ya no había curva febril en este paciente para este momento. ¿Alguna impresión o alguna pregunta? Bueno, los diagnósticos para ese día, lo que se agrega a todo lo que habíamos manifestado, por el cuadro ecográfico que manifestaban, aparentemente colecciones de formas quísticas a nivel de hipocondrio izquierdo, que llegaba hasta fosa renal izquierda, fosa ilíaca izquierda. Entonces hacían pensar que probablemente podríamos estar cursando con un problema de absceso renal, tal vez hidropionefrosis, una tuberculosis, y como les había manifestado, incluso veo ahí en la historia clínica del paciente en medicina hidatidosis renal. Diarrea crónica de etiología determinal, puesto que, como había manifestado en los exámenes, los coproparasitológicos habían salido negativos. De todas maneras se mantenía lo que es el tumor renal, un tumor abdominal, y a descartar por una trombosis de miembros superiores. Esto hace que, estando hospitalizado el paciente, se pida una nueva ecografía, una Euroten, el Doppler de miembros superiores. En la ecografía a los 7 días, estando hospitalizado el paciente, logramos evidenciar imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, ¿no? Dentro de las imágenes quísticas que contamos en este paciente. El riñón del lado derecho, y sí, presencia de múltiples imágenes hiperecogénicas en todo el área, se puede decir, que se toma en cuenta para este estudio. La conclusión de este estudio era básicamente una ureterohidronefrosis izquierda con litiasis múltiple, ¿no? Con presencia de gran cantidad de cálculos renales. A lo cual, para continuar el estudio de este paciente, se hace una radiografía de abdomen, básicamente un urograma excretor, en donde evidenciamos un velamiento a nivel de lo que es el semiabdomen izquierdo, da un aspecto de una masa renal aumentada en sus diámetros, con presencia de cálculos en su interior varios de aspecto coraliforme. A la colocación de contraste a los 15 minutos, esta imagen se mantiene, y en el lado derecho evidenciamos obviamente la captación y la eliminación de contrastes sin particularidades. Esta imagen, esta opacidad de mi abdomen izquierdo se mantiene, ¿no? Lo que nos trae a la conclusión de que probablemente esta masa renal es hipofuncionante o no tiene ninguna funcionalidad. El Doppler de los miembros superiores que hemos manifestado sale a resaltar una trombosis de venas del miembro superior, tanto lo que es la vena humeral derecha, la cefálica derecha y la basílica izquierda, ¿no? Básicamente confirma una trombosis a nivel de una trombosis venosa profunda. Lamentablemente, por historia clínica, tenemos la descripción de una tomografía de ingreso realizada la paciente de forma particular en ese momento. Le solicitan una tomografía, pero sin embargo lo que le puedo decir es que esa tomografía no nos aporta algo específico dentro de lo que es el diagnóstico. Esa tomografía, según historia clínica,
no la hemos podido apreciar nosotros. Es una tomografía con órganos intraabdominales donde se evidencia ausencia de vesícula biliar, asas intestinales con gran contenido gaseoso, líquido peritoneal en fondo de saco, riñón derecho sin particularidades. El riñón izquierdo aumentaba en sus diámetros renales, de más o menos una masa reniforme de 20 por 15 centímetros, en cuyo interior se evidencian imágenes quísticas de márgenes regulares, imágenes que impresionan cálculos coraliformes, indiferenciación córtico-medular, pero no realizan contraste en este momento, ¿no? En esta tomografía. Otros exámenes por ahí un IDATES negativo, digamos, probablemente porque querían descartar si estas imágenes correspondían o no a un cuadro de hidatidosis. El diagnóstico a lo que se llega con todo lo que hemos visto es básicamente que obviamente tenía un cuadro de litiasis renal izquierda, un cuadro febril, compatible con un cuadro infeccioso por absceso renal, a descartar una hidropionefrosis o una tuberculosis. La diarrea crónica se mantenía como etiología a determinar y un proceso oncológico, probablemente podría existir un cáncer renal izquierdo, y seguía manteniéndose los diagnósticos por el síndrome de hematoso con la trombosis de miembro superior. El plan definitivamente que nos comparten a nosotros los de urología, que ya que en estos momentos ya nos comenzamos a inmiscuir, digamos, en el caso clínico de este paciente por medio de interconsultas. Se decide a este paciente una nefrectomía izquierda, con la cual los de servicio de medicina solicitan prequirúrgicos, mejorar el hematocrito mediante transfusiones, transferencia a servicios de urología, evaluaciones diversas por los diversos servicios. Nosotros insistimos básicamente en de que la imagen tomográfica o el estudio tomográfico debía ser importante, por lo cual solicita una nueva tomografía con y sin contraste. A lo que puedo manifestar los siguientes hallazgos. Cuando nosotros hacemos el estudio de este uroten en las distintas fases, tanto con y sin contraste, podemos evidenciar en el estudio antes de la aplicación del contraste un incremento, un riñón izquierdo aumentado de tamaño, o al menos una imagen donde se supone que debe estar nuestro riñón izquierdo, un riñón izquierdo con incremento de los diámetros, tanto anterior, posterior y vertical, donde nos manifiestan por estudio del uroten, tenía los diámetros de 22 centímetros por 15 y por 14 respectivamente. Había, según esta evaluación sin contraste, una severa dilatación del sistema pielocalicial con hipotrofia del parénquima renal, presencia de múltiples imágenes compatibles con cálculos coraliformes en su interior, es algo que también nos explicaba la ecografía que se había tomado en algún momento. Aumento de la densidad perirenal y el efecto masa en sí que tenía esta masa renal. También se manifestaban colecciones de menor tamaño que no tenían conexión con con las dilataciones o con la dilatación del sistema pielocalicial adyacente, tanto a nivel pararrenal anterior y posterior. Cuando a esto se le aplica contraste, que es la parte que a nosotros nos interesaba, si había algún tipo de captación de contraste o no, evidenciamos que existe un realce de contraste a nivel de lo que son los bordes de estas masas o de estas dilataciones pielocaliciales, y en cuyo interior evidenciamos el contenido homogéneo sin realce contraste correspondiente. También en las diversas fases no vamos a evidenciar, se nos explica que no existe ni captación de contraste, ni concentración de contraste, ni eliminación de contraste por este riñón, cosa que sí ocurría normalmente en el lado derecho. Entre otros hallazgos
encontrados en esta uroten. Se describe la presencia de adenopatías a predominio paraórtico, básicamente de adenopatías menores de 1.5 centímetros, un trombo, en este momento un trombo a nivel de lo que es la vena ilíaca y femoral derecha, y además se describe la presencia de un derrame pleural bilateral de tipo laminar.